Viernes, 7 de junio de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 32. Registro digital, 2028916. Tipo, aislada. Amparo indirecto. La competencia auxiliar de las autoridades del orden común para conocer del juicio relativo, se actualiza cuando los actos reclamados puedan catalogarse como urgentes. Hechos, con motivo de un paro nacional de labores en toda la República Mexicana de los órganos pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal y conforme al artículo 35 de la Ley de Amparo, una persona moral acudió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco a presentar su demanda de amparo indirecto en contra de diversos actos y solicitó la suspensión de plano, la cual le fue otorgada. Posteriormente se remitieron los autos y anexos al juzgado de distrito correspondiente, quien dejó insubsistente todo lo actuado, incluyendo la medida cautelar concedida. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia auxiliar para conocer del juicio de amparo indirecto se actualiza cuando los actos reclamados puedan catalogarse como urgentes. Justificación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano a la pronta, completa e imparcial administración de justicia, desde la vertiente de garantizar a toda persona el derecho a un juicio imparcial y expedito ante los tribunales previamente establecidos. Con la finalidad de garantizarlo se previó la competencia auxiliar de las autoridades del orden común en el artículo 35, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuya hipótesis se circunscribe a la recepción de la demanda de amparo indirecto, con la posibilidad de pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado. Conforme al artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015 y reformado mediante el diverso que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial, del sistema de recepción, registro y turno de asuntos, y las consultas de turno, publicado en el mismo medio de difusión el 14 de marzo de 2022, se pueden clasificar ciertos asuntos como urgentes, permitiendo su atención prioritaria. Estos casos suelen involucrar situaciones que requieren pronta resolución, como son el riesgo inminente para los derechos de una persona o circunstancias que demandan acción rápida del sistema judicial, con lo que se busca garantizar una justicia oportuna y eficiente, sin necesidad de esperar los plazos procesales regulares, de manera que si los actos reclamados no califican como urgentes conforme a los artículos 22 de la Constitución General de la República y 15, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, o de acuerdo con lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal a través de sus acuerdos generales, no procede acudir ante los órganos jurisdiccionales locales a instar el juicio constitucional, pues lo actuado sería nulo de pleno derecho al provenir de una autoridad incompetente, en términos del primer párrafo del artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de 32. Registro digital, 2028917. Tipo, jurisprudencia. Orden de embargo emitida en la etapa de ejecución de sentencia. Procede en su contra el juicio de amparo indirecto. Hechos, 3 tribunales colegiados de circuito sostuvieron conclusiones discrepantes al analizar la procedencia del amparo indirecto promovido contra la orden de embargo dictada en la etapa de ejecución de resoluciones judiciales. Un tribunal consideró que el juicio de amparo es procedente ya que ese acto puede afectar derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, por lo que el escrutinio judicial debe ser inmediato sin esperar al dictado de la última resolución en esa etapa procesal. Los otros tribunales determinaron que es improcedente porque no afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, pues el embargo forma parte de la efectividad de las sentencias. Criterio jurídico. El juicio de amparo indirecto es procedente en contra de la orden de embargo emitida en la etapa de ejecución de sentencia porque se trata de un acto que vulnera los derechos sustantivos de la persona condenada en un juicio y sus efectos son de imposible reparación. Justificación. De la interpretación del artículo 107, fracción 4, de la Ley de Amparo se desprende que las violaciones cometidas durante el proceso de ejecución de sentencia, que son impugnables hasta la última resolución de esa etapa, son las de carácter adjetivo o procesal que pueden ser subsanadas con posterioridad. No obstante, cuando las violaciones ocurridas en ese periodo afectan derechos sustantivos y producen efectos de imposible reparación, las personas tienen a su alcance el juicio de amparo indirecto. En ese sentido,
la orden de ejecución de un embargo es un acto impugnable a través del juicio de amparo indirecto porque el perjuicio que puede generar no es de carácter procesal, ni es susceptible de reparación, aun con la obtención de una sentencia favorable que cancele el embargo, porque no podría restituirse a la persona quejosa del tiempo en el que no pudo disponer del bien mientras estuvo embargado. Esto, porque en algunos casos, con esa medida podría afectarse, incluso, el derecho al trabajo, a la vivienda o la familia, si los bienes afectados estuviesen destinados para tal fin. Esta postura no desconoce que la ejecución de las sentencias forma parte del derecho a la tutela judicial, en la vertiente de efectividad de las resoluciones judiciales. Sin embargo, el hecho de que la parte acreedora tenga derecho a la ejecución de una resolución en su favor no significa dejar sin defensa a la persona en contra de la cual se ejecuta dicha sentencia, pues la forma en la que se hace efectiva esta resolución no forma parte de la cosa juzgada decretada en el proceso de origen. Primera Sala. 3 de 32. Registro digital, 2028919. Tipo, aislada. Autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. No tiene ese carácter la persona que administra un condominio, cuando realiza actos propios de su encargo. Hechos: una persona que se ostentó como propietaria de un bien inmueble, departamento, promovió juicio de amparo indirecto contra el acto que reclamó de un particular que tiene el carácter de administrador del condominio donde aquel se ubica, consistente en la emisión de la convocatoria, avisos, entre otros actos propios de su encargo. El juzgado de distrito desechó la demanda pues los actos reclamados no eran susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, ya que a dicha persona no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la persona que administra un condominio no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando emite actos propios de su función, toda vez que la relación que rige a la asamblea con sus condóminos no es de supra-subordinación, sino de coordinación, con el propósito de llevar a cabo un fin común. Justificación: lo anterior, porque el artículo 5, fracción 2, párrafo 2, de la Ley de Amparo dispone que los particulares tienen la calidad de autoridad responsable cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la persona que administra un condominio no actúa unilateralmente en relación con este, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino con apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la legislación civil. Aunado a lo anterior, la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, tiene únicamente como finalidad la organización y funcionamiento social del condominio y no dota a sus órganos de facultades de imperio ni de coerción para hacer cumplir sus determinaciones sin obtener el consenso de los condóminos. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 32. Registro digital, 2028920. Tipo, aislada. Autoridad responsable para efectos del amparo. No tiene ese carácter el encargado de un servicio particular de grúas, cuando se le reclama el cobro por el arrastre de un vehículo detenido con motivo de una infracción de tránsito por conducir en estado de ebriedad, legislación del Estado de Sonora. Hechos: en amparo indirecto una persona reclamó el cobro por concepto de arrastre y almacenamiento del vehículo automotor que conducía en estado de ebriedad y señaló como autoridad responsable al encargado del servicio de grúas particular. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el encargado de un servicio particular de grúas no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando se le reclama el cobro por el arrastre de un vehículo con motivo de una infracción de tránsito por conducir en estado de ebriedad. Justificación: el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento de Tránsito Municipal de Hermosillo, Sonora, prevé que el agente de tránsito podrá hacer uso de grúas particulares para el arrastre de vehículos detenidos por ser conducidos en estado de ebriedad. Del referido precepto y de los diversos 63, fracción 4, inciso C, del citado reglamento, 102 y 103 de la Ley número 126, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, publicada en el Boletín Oficial Local el 29 de diciembre de 2022, que prevé los montos de los derechos por concepto de traslado y almacenaje de vehículos, no deriva que el encargado de grúas particulares lleve a cabo actos equivalentes a los de autoridad, porque no es un servicio de grúa oficial ni actúa como un ente subrogado que lleve a cabo actos equivalentes a los de autoridad,
en términos del segundo párrafo de la fracción 2 del artículo 5 de la Ley de Amparo, y si bien conforme a los mencionados preceptos reglamentarios el agente de tránsito, en caso de requerirlo, puede hacer uso de grúas particulares e impedir que un vehículo conducido por una persona en estado de ebriedad continúe transitando, lo cierto es que a quien se solicita el servicio de arrastre y almacenaje del vehículo únicamente presta un servicio particular a solicitud de la Autoridad de Tránsito Municipal. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 5 de 32. Registro digital, 2028922. Tipo, aislada. Boleta de infracción por conducir en estado de ebriedad. Su invalidez conlleva la de los pagos derivados de ella, legislación del Estado de Sonora. Hechos: una persona fue infraccionada por conducir en estado de ebriedad, el agente de tránsito omitió fundamentar la boleta de infracción, pues no citó la norma que establece el parámetro de la multa, lo que originó su invalidez. Dicha infracción tuvo como consecuencia que se materializaran los pagos por concepto de multa, certificado médico y servicio de arrastre y almacenamiento del vehículo. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la invalidez de la boleta de infracción emitida por conducir en estado de ebriedad conlleva la de los pagos derivados de ella. Justificación: si conforme al artículo 60, tercer párrafo, del Reglamento de Tránsito Municipal de Hermosillo, Sonora, cuando el dictamen médico establezca que no existe embriaguez, al ciudadano no se le cobrará el uso de la grúa, ni el certificado médico, por igualdad de razón, al invalidarse la boleta de infracción por falta de fundamentación, sin que el acto pueda ser subsanado y reiterado, deben invalidarse también, por vía de consecuencia, los pagos derivados de dicha infracción. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 6 de 32. Registro digital, 2028925. Tipo, jurisprudencia. Competencia para conocer del amparo indirecto contra la resolución que confirmó la que calificó de legal una orden de traslado. Se surte en favor del juez de distrito ante el que se presentó la demanda. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar qué juez es competente para conocer de la demanda de amparo en la que se reclama la resolución que confirmó una diversa que calificó de legal el traslado del sentenciado, mientras que uno sostuvo que se trata de un acto declarativo que no requiere ejecución material, por ende, es competente el juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda. El otro precisó que lo reclamado es un acto de tracto sucesivo, pues lleva implícito el mandamiento de traslado, de modo que si ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces, a prevención, es competente. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la sentencia que confirmó la determinación que calificó de legal el traslado del quejoso a un diverso centro de reclusión es un acto de naturaleza declarativa y, por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en su contra se surte en favor del juez de distrito ante el que se presentó la demanda. Justificación: la determinación que constituye el acto reclamado no se ejecuta ni requiere ejecución y sus efectos son estrictamente formales, pues se limita a estimar correcta la resolución del inferior y no constituye un mandato que éste deba seguir, pues el quejoso ya se encontraba interno en un diverso centro de reclusión con motivo del traslado cuando presentó la demanda y la determinación de segunda instancia no modifica tal situación. Esa resolución no puede ser un acto de tracto sucesivo, pues la ejecución de la orden de traslado culminó con el internamiento del quejoso en el diverso centro de reclusión, de ahí que lo reclamado es de naturaleza declarativa, por no requerir ejecución y tener efectos estrictamente formales. Por tanto, resulta aplicable la regla de competencia territorial establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, y es competente para conocer de la demanda el juez de distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 32. Registro digital, 2028926. Tipo, jurisprudencia. Competencia por razón de la materia para conocer del amparo indirecto que se interponga por violación al derecho de petición en asuntos donde se señale como autoridad responsable a una persona que ocupe el cargo de secretario de acuerdos adscrito a un juzgado familiar. Corresponde a un juzgado de distrito en materia civil. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contrarios al analizar asuntos en los que se reclamó la violación al derecho de petición y se señaló como autoridad responsable a la persona que ocupa el cargo de secretario de acuerdos, adscrito a un juzgado familiar. Mientras que uno los resolvió como amparos en revisión civiles,
Los otros los resolvieron como amparos en revisión administrativos. Criterio jurídico. El Pleno en materia civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en asuntos donde se reclame violación al derecho de petición y se señale como autoridad responsable a una persona que ocupa el cargo de secretario de acuerdos adscrito a un juzgado en materia familiar, corresponde conocer del amparo indirecto que se interponga contra esa omisión a los órganos en materia civil, en términos de la competencia residual que establece el artículo 60, fracción 3, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Justificación. En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2A/J 24/2009, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para determinar la competencia por materia de los tribunales colegiados de circuito especializados debe atenderse a los elementos contenidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que hacen referencia a la competencia por materia de los jueces de distrito, y estableció el impedimento de analizar el contenido de la petición. Al no ser posible ese estudio, en este caso debe atenderse a la índole de la autoridad respectiva, lo que imposibilita ubicar la competencia en alguna de las hipótesis de los invocados artículos 56, 57 y 61, y se actualiza la hipótesis de competencia residual que establece la fracción 3 del artículo 60 de la ley orgánica citada. Pleno regional en materia civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 32. Registro digital, 2028927. Tipo, jurisprudencia. Competencia por territorio para conocer del juicio de amparo directo o del recurso de revisión contra sentencias de un tribunal colegiado de apelación que actuó con base en una competencia sustituta extraordinaria, concreta y limitada. Corresponde al tribunal colegiado de circuito con jurisdicción en el lugar donde debió resolverse originariamente. Hechos: una persona juzgadora integrante de un tribunal colegiado de apelación del Tercer Circuito, Jalisco, resolvió el juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución atribuida al único tribunal colegiado de apelación que existe en el 32º Circuito, Colima, al ser el órgano de control constitucional más próximo. Como negó la protección constitucional, la persona quejosa interpuso recurso de revisión, el cual se turnó a un tribunal colegiado del Tercer Circuito. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo directo o del recurso de revisión contra sentencias de un tribunal colegiado de apelación que actuó con base en una competencia sustituta extraordinaria, concreta y limitada, corresponde al tribunal colegiado de circuito con jurisdicción en el lugar donde debió resolverse originariamente. Justificación. La competencia de los tribunales colegiados de circuito para conocer del juicio de amparo directo y del recurso de revisión, generalmente se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, en atención a la especialización por materia. En términos de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, también serán competentes para conocer de asuntos, conforme a los acuerdos generales emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, dicha regla debe interpretarse a la luz de los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica derivados del primer párrafo del artículo 16 constitucional, vinculados con el de acceso a la justicia reconocido en el diverso 17 de la Constitución General. Por tanto, cuando se delegue competencia sustituta a un tribunal colegiado de apelación que se encuentre en diverso circuito de donde se halla la autoridad que emitió la resolución impugnada, habrá de considerarse dicha competencia como provisional, extraordinaria, concreta y limitada, que en consecuencia, una vez superada la situación que se estimó urgente, y en función de las circunstancias que se suscitaron y del origen y territorio del que deriva el asunto, debe devolverse la competencia al circuito al que originariamente correspondía decidir la controversia para que continúe con el trámite, ya que una de las razones primordiales de la creación de órganos jurisdiccionales en cada circuito, es la competencia que ahí deban ejercer y, por tanto, es una cuestión de orden público que, aplicada al derecho procesal, se traduce en la suma de facultades que la ley otorga a la persona juzgadora para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el tribunal incompetente, al ser la competencia un presupuesto de validez del proceso y un derecho fundamental de los justiciables. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 9 de 32. Registro digital, 2028928. Tipo, aislada. Conceptos de violación en amparo directo. No implica que deban analizarse bajo la técnica de una violación procesal,
cuando en ellos se impugne un pronunciamiento u omisión de la Sala en la sentencia de apelación reclamada, aun cuando su materia esté relacionada con una violación procesal ocurrida en primera instancia. Hechos: en un procedimiento civil el juez dictó una determinación en materia probatoria la cual, al no ser recurrible en forma inmediata, se impugnó como violación procesal en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. La Sala desestimó ese agravio y confirmó el fallo, por lo que la persona quejosa promovió amparo directo y en sus conceptos de violación reclamó el estudio realizado por la Sala a su agravio procesal. Criterio jurídico: los conceptos de violación en amparo directo en los que se impugne un pronunciamiento u omisión de la Sala en la sentencia de apelación reclamada, aun cuando su materia esté relacionada con una violación procesal ocurrida en primera instancia, no implica que deban analizarse bajo la técnica de una violación procesal. Justificación: los artículos 107, fracción 3, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 171 y 174 de la Ley de Amparo, al establecer los requisitos de procedencia para el estudio de violaciones procesales en amparo directo exigen, por regla general, que 1. Se hayan preparado, lo que comprende impugnarlas durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa idóneo que señale la ley ordinaria respectiva, en su caso, haber controvertido el desechamiento del medio de impugnación intentado y, cuando la violación procesal sea irrecurrible, de ser procedente, se reclame en forma destacada en vía de agravio ante la segunda instancia, y 2. El promovente señale en qué forma trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. Ahora bien, doctrinalmente los conceptos de violación formales se distinguen de los de índole procesal, en que los primeros se relacionan siempre con infracciones cometidas en la propia sentencia o resolución reclamada, ya sea por defectos en el continente de esta, por falta de fundamentación y motivación o porque esta última sea incompleta o incongruente, en tanto que los procesales se refieren a infracciones cometidas durante la sustanciación del juicio o a transgresiones cometidas en la resolución reclamada relacionadas con el examen de uno o varios presupuestos procesales. Entonces, si en un concepto de violación contra la sentencia definitiva reclamada se atribuye a la Sala la omisión o indebida respuesta a un agravio relativo a una violación procesal atribuida al juez, como el vicio alegado se originó en primera instancia y la litis constitucional se constriñe a la omisión o indebido estudio de dicho agravio por el tribunal de segunda instancia, siempre y cuando se trate de un tema no consentido, ese concepto de violación no es de carácter procesal, sino que podría considerarse como violación formal o de fondo, ocurrida al emitir el acto reclamado y no durante la secuela procesal de origen, para que entonces su estudio estuviera condicionado a cumplir la técnica del juicio de amparo directo para el análisis de las violaciones procesales. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 10 de 32. Registro Digital, 2028933. Tipo: jurisprudencia. Cierre de la investigación complementaria. La resolución que lo determina no afecta irreparablemente el derecho de defensa de la persona imputada, por lo que no procede el juicio de amparo indirecto en su contra. Hechos: dos tribunales colegiados de circuito de distintas regiones sostuvieron criterios contradictorios al analizar si procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución del juez de control que declara infundado o improcedente el recurso de revocación, interpuesto por la persona imputada en contra del auto que declara cerrada la investigación complementaria. Para un tribunal colegiado es improcedente el juicio de amparo indirecto, en virtud de que no es un acto de imposible reparación. Mientras que para el otro tribunal colegiado dicho acto reclamado es de imposible reparación porque afecta el derecho sustantivo a la defensa adecuada en relación con el derecho a ofrecer y desahogar pruebas en la etapa de investigación, por lo que sí es procedente el juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en contra de la resolución del juez de control que declara infundado o improcedente el recurso de revocación interpuesto por una persona imputada en contra de la resolución que declara cerrada la investigación complementaria. Esto, porque tal determinación no afecta de manera irreparable el derecho de defensa de la parte imputada, pues en la subsecuente audiencia intermedia podrá ofrecer pruebas para acreditar su hipótesis del caso, con lo que cualquier afectación al respecto quedará reparada en esta última etapa, la cual es previa a la audiencia de juicio. Justificación: del parámetro derivado del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de imposible reparación, esto es, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. La resolución del juez de control que declara infundado o improcedente el recurso de revocación interpuesto por la persona imputada en contra de la determinación que declara el cierre de la investigación complementaria, aun cuando impida continuar aportando datos de prueba, es un acto de índole adjetiva intraprocesal que únicamente da acceso a la etapa intermedia,
misma que tiene como objeto que las partes desplieguen una estrategia probatoria con miras a lograr el convencimiento de la persona juzgadora para que emita un fallo en favor de quien mejor pueda solventar su pretensión, desde luego, reconociendo las cargas probatorias que corresponden al Ministerio Público. Es precisamente en la audiencia intermedia que la persona imputada podrá ofrecer las pruebas que considere, las cuales serán desahogadas ante el Tribunal de Enjuiciamiento frente a la acusación del Ministerio Público, lo que significa que la afectación que produce el cierre de la investigación complementaria al impedir recolectar pruebas es reparable en esta etapa previa al juicio, por lo cual, el cierre de la investigación complementaria no afecta de manera irreparable el derecho de defensa. En consecuencia, cuando se reclama en amparo indirecto la resolución que deja firme el cierre de la investigación complementaria, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción 23, en relación con el numeral 107, fracción v, ambos de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto que no es de imposible reparación. Primera Sala. 11 de 32. Registro digital, 2028934. Tipo, aislada. Cumplimiento de sentencias de amparo. Efectos de la protección constitucional cuando se otorga a un tercero extraño auténtico que demuestra la titularidad del bien inmueble objeto de una acción pro forma donde el demandado falleció previo a su instauración. Hechos: la Beneficencia Pública promovió juicio de amparo indirecto en su calidad de adjudicataria del 100% del inmueble propiedad de la autora de una sucesión como tercera extraña a un juicio pro forma iniciado con posterioridad a la adjudicación, en donde la actora de este último afirmó haber celebrado contrato de compraventa con la autora de la sucesión un año antes de su fallecimiento y en el cual se ordenó el emplazamiento a la demandada, persona propietaria del bien, quien ya había fallecido, y toda vez que se le declaró en rebeldía por no dar contestación a la demanda, en sentencia se le condenó a la escrituración del inmueble controvertido. Al demostrarse el fallecimiento de la autora de la sucesión previo a su emplazamiento, se concedió la protección constitucional para que se dejara sin efectos lo actuado en el juicio ordinario civil en cuanto a lo que afectara el derecho de propiedad de la quejosa, por no haber sido oída y vencida en juicio, esto es, se anulara cualquier acto procesal por el que se afectó el bien defendido. En cumplimiento, la autoridad responsable emitió un acuerdo en el que señaló que dejaba insubsistente todo lo actuado en cuanto a lo que afectara el derecho de propiedad de la sucesión por conducto de la Beneficencia Pública sobre el inmueble materia de la controversia, porque la diligencia de emplazamiento fue practicada de manera ilegal, atento a lo cual, llamó como tercera a la Beneficencia Pública. El juez de amparo declaró cumplida la ejecutoria, sin embargo, la parte quejosa se inconformó con esa declaración de cumplimiento. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que si en el juicio de amparo indirecto la parte quejosa, en su calidad de tercera extraña auténtica, demuestra el fallecimiento de la propietaria originaria del inmueble previo a la acción pro forma y que derivado de su fallecimiento el bien materia de la sucesión le fue adjudicado, debe entenderse que el efecto del fallo protector que en su momento se emita en su favor debe tomar en consideración que su posición es distinta a la de los sujetos de la controversia de origen, lo que implica que no debe declararse la nulidad de todo lo actuado para que se le llame a ese juicio natural, pues no es parte, por el contrario, se le deberá reintegrar en sus derechos afectados, que son los bienes en litigio. Justificación: lo anterior, porque la regla general en aquellos asuntos en donde un quejoso se ostenta como tercero extraño auténtico y defiende su derecho de propiedad sobre un inmueble, no implica que se le llame al juicio de origen, puesto que no tiene la calidad de parte en el mismo, sino que el efecto del amparo que se le conceda debe ser para que sea reintegrado en su derecho afectado, es decir, que su propiedad prevalezca a salvo, pues el juicio de amparo no puede utilizarse como una herramienta que, a su vez, vulnere el derecho de otro particular contra el que no se entabló una contienda pero que derivado de la muerte del demandado originariamente, adquirió la propiedad, pues no es parte en el juicio derivado de la acción pro forma y, por ende, no podrá ser molestado en su propiedad. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 12 de 32. Registro digital, 2028936. Tipo: jurisprudencia. Derecho de petición. Basta que la solicitud se presente a una persona que ocupe el cargo de secretario de acuerdos adscrito a un juzgado y que éste omita responder, para considerarle autoridad responsable en el juicio de amparo. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contrarios al analizar si la persona que ocupa el cargo de secretario de acuerdos adscrito a un juzgado tiene el carácter de autoridad responsable cuando se le atribuye la omisión de dar contestación a una solicitud presentada por escrito en ejercicio del derecho de petición. Mientras que dos sostuvieron que sí tiene ese carácter, el otro consideró que no lo tiene si no se encuentra entre sus atribuciones atender esa solicitud.
Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se presente un escrito ante una persona que ocupa el cargo de secretario de acuerdos adscrito a un juzgado en ejercicio del derecho de petición reconocido por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aquel tiene la obligación de dar respuesta por escrito y en breve término al peticionario, con independencia de la naturaleza de la petición, pues lo relevante es que se conteste congruentemente con lo solicitado, más no el sentido de la respuesta. En consecuencia, si tal persona omite cumplir esa obligación, su conducta permite considerarla como autoridad responsable para efectos del amparo en términos del artículo 5, fracción 2, de la Ley de Amparo, con la condición de que la petición no se haya realizado en relación con un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en términos de la jurisprudencia 1A/J 7/2015, décima. De la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación. El artículo 8 constitucional impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se cumplan las modalidades constitucionales para su ejercicio, sin señalar que deban pertenecer a un determinado orden de gobierno o poder del Estado para ser sujetos de la obligación de atender en acuerdo escrito las peticiones que se les eleven y dar respuesta en breve término a los peticionarios, de tal suerte que ante esa omisión, opera el principio general de derecho, donde la ley no distingue, al juzgador no le es dable distinguir. Así, si la persona que ocupa el cargo de secretario de acuerdos adscrito a un juzgado tiene el carácter de funcionario público por mandato de su respectiva ley orgánica, con ese carácter debe respetar el ejercicio del derecho de petición. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 13 de 32. Registro digital, 2028941. Tipo, aislada. Emplazamiento por edictos a la tercera interesada en el juicio de amparo indirecto. Cuando el personal del Diario Oficial de la Federación los publica en un día inhábil para realizar actuaciones judiciales, ese medio debe volver a difundirlos sin costo para la quejosa. Hechos. En un juicio de amparo indirecto se ordenó emplazar a la tercera interesada por edictos a costa de la quejosa, el personal del Diario Oficial de la Federación los publicó en un día inhábil para realizar actuaciones judiciales, por lo que el juzgado de distrito ordenó a este que se encargara de publicarlos nuevamente, inconforme con esa determinación interpuso recurso de queja, con el fin de no volver a pagar su publicación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si el personal del Diario Oficial de la Federación publica los edictos para emplazar a la tercera interesada en el juicio de amparo indirecto en un día inhábil para realizar actuaciones judiciales, ese medio de difusión debe volver a publicarlo sin costo para la quejosa y así evitar la posible nulidad del emplazamiento. Justificación. Lo anterior, porque el artículo 27, fracción 3, inciso B, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que después de agotar sin éxito el procedimiento de investigación para localizar el domicilio de la tercera interesada, procede a emplazarla al juicio de amparo indirecto por edictos, pero no señala la periodicidad ni los pormenores en que deben publicarse. Por su parte, el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, prevé que se publiquen por 3 veces, de 7 en 7 días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación nacional. Ahora, esa publicación forma parte de las actuaciones del órgano jurisdiccional, pues éste carece de la infraestructura para difundirlos por sí mismo, por tanto, deben publicarse en días hábiles en observancia al artículo 281 del citado Código Procesal, en relación con el precepto 19 de la ley de la materia. Por su parte, el artículo 7 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales otorga al diario la facultad de realizar el tiraje todos los días del año o solo algunos días. Luego, si la quejosa cumplió con la carga procesal de erogar para que se realizara la publicación de los edictos, pero el personal del referido diario los difundió en un día inhábil, ese error es atribuible al medio oficial, por lo que el juzgado debe ordenarle que los publique en días hábiles, sin costo para la peticionaria del amparo. Además, en términos del citado artículo 315, durante el lapso de publicación se habrá de fijar en la puerta del juzgado copia íntegra de la resolución a notificar. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 14 de 32. Registro digital, 2028943. Tipo, aislada. Excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto. Se actualiza cuando se encuentra involucrado el derecho al libre tránsito de menores de edad ante la orden de una alerta migratoria.
Hechos, se promovió juicio de amparo indirecto contra la falta de emplazamiento y todo lo actuado en diversos juicios del orden familiar, así como contra la orden de alerta migratoria en contra del quejoso y la que impide que su hijo menor de edad abandone el territorio mexicano sin previa autorización judicial. El juzgado de distrito desechó de plano la demanda al considerar que debió haberse agotado el incidente de nulidad de actuaciones. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito, en suplencia de la queja deficiente, determina que es innecesario agotar el principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, cuando se encuentra involucrado el derecho al libre tránsito de menores de edad ante la orden de una alerta migratoria, al impedirles abandonar el territorio mexicano sin previa autorización judicial. Justificación. Lo anterior, aun cuando el quejoso promueva su demanda de amparo por derecho propio, sin actuar en representación de su hijo menor de edad, pues al advertirse involucrado el derecho al libre tránsito de éste, previsto en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe estimarse que cuenta con interés jurídico propio para tenerlo como quejoso, de ahí que el juez de distrito no debe desechar de plano la demanda de amparo, al no actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, ya que la alerta migratoria afecta, de manera indirecta, derechos sustantivos del niño. En consecuencia, ante la probable infracción directa a la Constitución General, lo que no puede ser tolerado por ninguna autoridad, es que se impone que el juzgado de distrito conozca del acto reclamado, aun sin haber agotado el recurso pertinente, porque debe buscar hacer prevalecer el orden constitucional ante cualquier indicio de su afectación, lo cual no puede estar supeditado al principio de definitividad, pues constituiría un obstáculo el acceso a la impartición de justicia. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 15 de 32. Registro digital, 2028947. Tipo, aislada. Improcedencia del incidente de liquidación de gastos y costas. La resolución que la declara porque debe solicitarse con base en la Ley Núm. 259 que establece el arancel para el cobro de honorarios de los abogados postulantes, depositarios, peritos médicos, peritos valuadores, árbitros, intérpretes y traductores para el Estado de Veracruz, actualiza un acto de aplicación del sistema normativo relativo al cobro de honorarios de abogados en asuntos de cuantía indeterminada previsto en dicho ordenamiento, para efectos del amparo. Hechos, se promovió incidente de liquidación para obtener el pago de las costas declaradas en sentencia ejecutoriada dictada en un juicio y se determinó su improcedencia, resolución que fue recurrida en apelación, en la que se resolvió que el pago de gastos y costas debía abordarse con base en lo ordenado en el valor del negocio, las constancias del sumario y la Ley Núm. 259 que establece el arancel para el cobro de honorarios de los abogados postulantes, depositarios, peritos médicos, peritos valuadores, árbitros, intérpretes y traductores para el Estado de Veracruz, aunque las prestaciones no fueren de carácter económico. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza un acto de aplicación del sistema normativo relativo al cobro de honorarios de abogados en asuntos de cuantía indeterminada previsto en la citada ley para efectos del amparo, cuando se resuelve la improcedencia del incidente de liquidación de gastos y costas al considerarse que debían solicitarse con base en ese ordenamiento. Justificación. El derecho constituye esquemas que son condición para poder pensar, comprender y predecir ciertos acontecimientos del mundo, así como para participar activamente en el mismo. De igual manera, la fuente de esos esquemas está en el lenguaje, pues el derecho es un conjunto de normas estructurado a través de enunciados, los cuales son de diferente tipo, los hay, A aseverativos, informativos o descriptivos, B prescriptivos, y C performativos. Los primeros proporcionan información acerca de algún aspecto del mundo. Los segundos buscan hacer que alguien se comporte de cierta manera. Los últimos se caracterizan porque al emitirlo se produce un cambio en el mundo. La sentencia que declara improcedente el incidente de liquidación de gastos y costas porque debe solicitarse con base en la indicada ley es un enunciado performativo, en tanto no está describiendo algún aspecto del mundo, ni ordena al quejoso comportarse de cierta manera, sino que al sentenciar produjo un cambio en el mundo pues, a partir de haber establecido la improcedencia del cobro de gastos y costas por no solicitarse con base en la mencionada ley, dichos conceptos deberán cuantificarse con el sometimiento de las normas de esa legislación. 16 de 32. Registro digital, 2028948. Tipo, aislada. Incompetencia por inhibitoria en razón del territorio. Contra el auto que desecha de plano el planteamiento relativo procede el recurso de apelación, antes de promover el amparo, legislación del Estado de Baja California Sur.
Hechos: la persona demandada en un juicio especial hipotecario promovió amparo indirecto en el que reclamó el auto en el que se desechó de plano su planteamiento de incompetencia por inhibitoria en razón del territorio, bajo la consideración de que existió sumisión expresa a la jurisdicción del juzgado que previno en el conocimiento del asunto. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que contra el auto que desecha de plano el planteamiento de incompetencia por inhibitoria en razón del territorio procede el recurso de apelación, antes de promover el amparo. Justificación: el acto reclamado se subsume en la hipótesis establecida en el artículo 165 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, que dispone, si por los documentos que se hubieren presentado o por otras constancias de autos, apareciere que el litigante que promueve la inhibitoria o la declinatoria se ha sometido a la jurisdicción del tribunal que conoce del negocio, se desechará de plano, continuando su curso el juicio. Sin embargo, no precisa el recurso procedente para impugnar dicha determinación, por lo que debe acudirse a la regla general prevista en el artículo 674, párrafo segundo, del citado código que establece: los autos que causen un gravamen irreparable, salvo disposición especial, y las interlocutorias, serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. En relación con esta clase de determinaciones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia relativa a la contradicción de tesis 216/2014, determinó que tratándose del desechamiento o desestimación de una excepción /diagonal o incidente de incompetencia en los términos señalados, se produce una afectación personal y directa en la esfera de derechos de la parte interesada, ya que esa decisión podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se tramite no solo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera obteniendo una sentencia definitiva favorable. Por tanto, el auto que desecha de plano la incompetencia por inhibitoria en razón del territorio planteada, al tratarse de un acto que causa un gravamen irreparable, es recurrible mediante el recurso de apelación, de ahí que en cumplimiento al principio de definitividad, debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo. Segundo Tribunal Colegiado del 26º Circuito. 17 de 32. Registro digital, 2028950. Tipo: aislada. Incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento. Su desechamiento no es impugnable en amparo indirecto, si se contesta oportunamente la demanda. Hechos: se reclamó en amparo indirecto la resolución que confirmó el auto que desechó el incidente de nulidad de actuaciones por ilegal emplazamiento. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el desechamiento del incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento no es impugnable en amparo indirecto, si se contesta oportunamente la demanda. Justificación: si bien es cierto que para impugnar una resolución incidental que afecta en forma cierta e inminente derechos sustantivos, la vía correcta es el amparo indirecto, también lo es que dicha premisa no se actualiza cuando la persona juzgadora, frente a la presentación oportuna de la contestación a la demanda, desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento. Esto es así, porque el objeto del emplazamiento es que las partes demandadas conozcan del juicio promovido en su contra y, con ello, puedan defender sus derechos, de ahí que si el quejoso, a pesar de los vicios que pueda presentar el emplazamiento, contesta la demanda en tiempo y forma, queda de manifiesto que tuvo la oportunidad de controvertir las prestaciones y hechos reclamados. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 18 de 32. Registro digital, 2028953. Tipo: aislada. Instituciones de crédito. Están obligadas a garantizar los daños y perjuicios como requisito para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados en amparo indirecto. Hechos: una institución de crédito promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión de los actos reclamados, la que se le concedió provisionalmente, para lo cual debía garantizar los daños y perjuicios. En el recurso de queja que interpuso señaló que estaba exenta de cumplir con ese requisito, conforme al artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito. Criterio jurídico: las instituciones de crédito están obligadas a garantizar los daños y perjuicios como requisito para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados en amparo indirecto. Justificación: el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé los principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa, a través de los cuales se establece la existencia de un orden jurídico superior de carácter nacional, integrado por la Constitución General, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales.
La Ley de Amparo es reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y desarrolla de manera precisa el contenido esencial de ambos preceptos, por lo cual, si la obligación de otorgar la garantía prevista en el precepto 132 de la citada ley para que surta efectos la suspensión, tiene como fundamento central la fracción X, segundo párrafo del artículo 107 constitucional, es inconcuso que como norma fundante del ordenamiento jurídico nacional, toda norma jerárquicamente inferior tiene la calidad de subordinada, por lo cual debe ceder cuando se oponga a aquella. Por tanto, la Ley de Instituciones de Crédito artículo 86, al ser secundaria, no puede imponer excepciones a reglas establecidas constitucionalmente, en concreto a la obligación de otorgar garantía para que surta efectos la suspensión concedida, provisional o definitiva. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 19 de 32. Registro Digital, 2028954. Tipo, jurisprudencia. Interés legítimo en amparo indirecto. No lo tienen los trabajadores, en lo individual, para impugnar la toma de nota de una directiva sindical. Hechos, los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si conforme a los artículos 107, fracción, de la Constitución Federal y 5, fracción, de la Ley de Amparo, los trabajadores, en lo individual, tienen interés legítimo para promover amparo indirecto contra la toma de nota de una directiva sindical. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los trabajadores, en lo individual, no tienen interés legítimo para promover amparo indirecto contra la toma de nota de una directiva sindical. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P/J 50/2014, décima. Sostuvo que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que ésta requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad. Al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. Por su parte, la toma de nota vincula al sindicato que la solicita y a la autoridad laboral que la realiza, pues se trata de la actualización de situaciones de hecho y de derecho que ésta debe verificar para salvaguardar la seguridad jurídica. Por tanto, si la toma de nota solo afecta al sindicato involucrado, en lo que hace a los intereses colectivos que representa, este es quien cuenta con la legitimación para reclamar un acto de esa naturaleza y no así cada uno de los trabajadores agremiados al ente sindical, pues no cuentan con un interés legítimo en tanto que no existe un vínculo entre estos y la afectación que la toma de nota produciría ante una eventual sentencia de protección constitucional, pues no obtendrían un beneficio de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. La conexión jurídica solo existe entre la autoridad responsable y el sindicato al reclamar la toma de nota, pues se vincula con los intereses colectivos del sindicato quien, en su caso, resiente dicha determinación. Aunque la toma de nota, por su naturaleza, no es un acto jurisdiccional, ello no implica que los trabajadores cuenten con interés legítimo para promover juicio de amparo indirecto contra los vicios que consideren se suscitaron en la toma de nota, pues para ello deben mantener un interés cualificado, actual y real, que resulte jurídicamente relevante, cuya concesión les produzca un beneficio en su esfera jurídica, con independencia de la naturaleza del acto. Segunda Sala. 20 de 32. Registro Digital, 2028961. Tipo, aislada. Legitimación en amparo directo. Carece de esta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando en su carácter de víctima o ofendida impugna la sentencia de apelación que absuelve al acusado del delito de defraudación fiscal. Hechos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público promovió amparo directo contra la sentencia de apelación que absolvió a una persona del delito de defraudación fiscal, con el argumento de que contaba con legitimación para acudir al juicio, porque el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación le reconoce el carácter de víctima o ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en el propio Código. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público carece de legitimación en amparo directo, cuando en su carácter de víctima o ofendida impugna la sentencia de apelación que absuelve al acusado del delito de defraudación fiscal. Justificación. De la sentencia relativa al amparo en revisión 921/2019, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las tesis de jurisprudencia 1A.
1A/J 60/2024, 11ª, y 1A/J 61/2024, 11ª, se advierte que el juicio de amparo está previsto en favor de las personas, ya sea que se enderece contra la autoridad o contra particulares que ejerzan funciones de autoridad, y su objetivo es proteger los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal y los tratados internacionales. Resulta contrario a su naturaleza jurídica reconocer legitimación a una autoridad para acudir al amparo, fuera de los casos estrictamente previstos en el artículo 7 de la Ley de la Materia, y que se limitan a los supuestos en que cierta entidad pública acuda a defender su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Si bien el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación le confiere el carácter de víctima o ofendida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cierto es que ello debe interpretarse en el sentido de que dicha autoridad puede interponer los recursos ordinarios en un procedimiento penal, pero no los recursos extraordinarios, como el amparo, ya que dicha prerrogativa no la previó el legislador. Por tanto, para acreditar la legitimación en el juicio de amparo de una persona moral oficial como la Secretaría de Estado indicada, es insuficiente únicamente ostentar el carácter de víctima o ofendida a que se refiere el artículo 5, fracción, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues además deben acreditarse los extremos del precepto 7 mencionado, lo cual no se acredita al reclamar la sentencia que absuelve al acusado del delito de defraudación fiscal, pues la mencionada dependencia no actúa en un plano de igualdad respecto a la persona imputada en la causa penal de origen, al defender sus atribuciones de recaudación fiscal, máxime que el acto reclamado no afecta su patrimonio, porque como lo consideró la primera sala del máximo tribunal en la contradicción de tesis 53/2005, PS, las contribuciones que supuestamente dejaron de enterarse al fisco no se encuentran en el catálogo de derechos y bienes que conforman el patrimonio nacional contenido en la Ley General de Bienes Nacionales. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 21 de 32. Registro Digital, 2028964. Tipo, aislada. Medios preparatorios al juicio ejecutivo mercantil. La regularidad constitucional del artículo 1162 del Código de Comercio que los prevé es reclamable en amparo, por regla general, conjuntamente con la última resolución dictada en estos hechos. En amparo indirecto se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 1162 del Código de Comercio, que prevé la preparación del juicio ejecutivo mercantil mediante la confesión judicial del deudor bajo protesta de decir verdad, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual, a consideración de la persona quejosa, ocurrió cuando se dictó el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, auto de exequendo, en el juicio respecto del cual fueron documento base de la acción los medios preparatorios. La persona juzgadora sobreseyó al considerar extemporáneo el reclamo, pues el primer acto de aplicación de la norma fue el proveído inicial de los medios preparatorios. Criterio jurídico: la regularidad constitucional del artículo 1162 del Código de Comercio es reclamable en amparo, por regla general, junto con la resolución dictada en los medios preparatorios al juicio ejecutivo mercantil previstos en dicho precepto. Justificación: el artículo citado sustenta el trámite de los medios preparatorios al juicio ejecutivo mercantil a efecto de obtener una confesión judicial de la persona demandada bajo protesta de decir verdad, por lo cual, conforme a la técnica de procedencia del estudio en el juicio constitucional de las violaciones cometidas tanto fuera como dentro del procedimiento, en términos de las fracciones 4 y v del precepto 107 de la Ley de Amparo, la aplicación de una norma en la sustanciación de los medios preparatorios es impugnable al dictarse la última resolución en estos, donde se materializará su aplicación, pues a partir de ese momento podrán controvertirse todas las violaciones ocurridas durante su sustanciación, porque constituyen un medio de prueba del juicio ejecutivo y guardan autonomía respecto de éste, al haberse sustanciado fuera del mismo, salvo que se haya violado algún derecho sustantivo durante su tramitación. Si se estimara procedente el amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente el procedimiento, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de la ley que lo rige. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 22 de 32. Registro Digital, 2028967. Tipo, jurisprudencia. Notarios públicos. No tienen carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando se les reclame la omisión de entregar una escritura pública. Hechos.
los tribunales colegiados de circuito contendiente sostuvieron criterios contradictorios al determinar si los notarios públicos deben o no ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando no entregan una escritura pública a los particulares que los contrataron. Uno de los órganos colegiados resolvió que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con los artículos 1 y 5, fracción 2, de la Ley de Amparo, mientras que el otro determinó que la mencionada causal de improcedencia no se actualizaba. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los notarios públicos no deben ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando omiten entregar una escritura pública a los particulares que los contrataron. Justificación. La elaboración de una escritura pública en la que queda plasmada la voluntad de las partes no tiene el alcance de ser un acto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que únicamente da forma y trámite a los actos, hechos o negocios celebrados por las partes de manera voluntaria. La autorización del notario público con su sello y firma, así como la omisión de entregar el instrumento notarial respectivo no podría equipararse a un acto de autoridad, ya que con tales actos el notario no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas a favor o en detrimento de un particular. Por lo que, si el notario autorizó la escritura y la consecuencia jurídica era inscribirla y entregar al comprador el testimonio correspondiente, pero no lo hace, incurre en una posible falta susceptible de ser sancionada por las autoridades competentes conforme a la legislación de la materia o, en su defecto, en una omisión que puede ser exigible judicialmente por las vías civil, penal o administrativa, según corresponda, pero no reclamarse en juicio de amparo, ya que no podría considerarse como un acto de autoridad en los términos que indica el artículo 5, fracción 2, de la Ley de Amparo. Primera Sala. 23 de 32. Registro digital, 2028968. Tipo, aislada. Notificación por correo electrónico en amparo indirecto. No causa perjuicio cuando el recurso de revisión contra la sentencia correspondiente se interpone dentro del plazo legal. Hechos. En amparo indirecto se ordenó la notificación personal de la sentencia. En virtud de que el quejoso proporcionó al órgano jurisdiccional una dirección de correo electrónico donde podía ser notificado, debido a las restricciones con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, el actuario llevó a cabo la diligencia por ese medio. El quejoso interpuso recurso de revisión dentro del plazo legal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no causa perjuicio al recurrente la notificación de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto realizada al correo electrónico proporcionado para recibir notificaciones, cuando el recurso de revisión contra dicha resolución se interpone dentro del plazo legal. Justificación. La notificación de las sentencias en el juicio de amparo indirecto vía correo electrónico no está reconocida en la Ley de Amparo, sin embargo, es un hecho notorio que con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación implementaron medios de comunicación extraprocesales acordes con la imposibilidad de contacto físico con las partes, como lo es el correo electrónico para la recepción de notificaciones. En ese sentido, no procede ordenar la reposición del procedimiento para que se realice la notificación correspondiente de acuerdo con la ley. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 24 de 32. Registro digital, 2028969. Tipo, aislada. Notificaciones electrónicas en el amparo. Surten efectos en el primer momento del día hábil siguiente al en que se genera la consulta realizada a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, cuando el aviso de la hora en que se recupera la determinación judicial es de un día inhábil. Hechos. Durante el trámite del incidente de suspensión en el juicio de amparo indirecto, el juez de distrito estimó que quedaron satisfechos los efectos para los que se otorgó la medida cautelar provisional. Ahora bien, la constancia de notificación electrónica de esa determinación fue generada por la parte quejosa en domingo inhábil de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, luego de que ingresó al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultarla. En contra de la decisión del juez federal, aquella interpuso recurso de queja en términos del inciso E, de la fracción y del artículo 97 de la Ley de Amparo, fuera del plazo de 5 días previsto en el diverso 98 de dicha ley, por lo que se desechó por extemporáneo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si la constancia de notificación electrónica se genera durante un día inhábil, por ser cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación arroja el aviso de la hora en que se recupera la determinación judicial,
con motivo de la consulta realizada por la parte quejosa o tercera interesada, la notificación surtirá efectos y se tendrá por hecha en el primer momento del día hábil siguiente. Justificación: lo anterior, porque si bien el artículo 31, fracción 3, de la Ley de Amparo establece que las notificaciones electrónicas surten efectos cuando se genera la constancia de la consulta realizada a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y que se entiende por generada la constancia relativa, cuando el sistema referido produce el aviso de la hora en que se recupera la determinación judicial, momento en el cual se entiende por hecha la notificación, lo cierto es que cuando esa constancia se genere en día inhábil y el plazo otorgado a la parte quejosa o tercera interesada se conceda por días, como ocurre en el caso del recurso de queja previsto en el inciso E, de la fracción y del artículo 97 de la Ley de Amparo, que es de 5 días, el cómputo del plazo debe efectuarse conforme al precepto 22 de ese ordenamiento, el cual dispone que los plazos se contarán por días hábiles y que comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la firma electrónica. En consecuencia, aun cuando las notificaciones electrónicas surten efectos en el momento en que se produce el aviso de la hora en que se recupera la determinación judicial, si ésta se genera en los días inhábiles señalados en la Ley de Amparo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en las demás disposiciones aplicables, luego de ser consultada por alguna de las partes de referencia, surtirá efectos y se entenderá que se tiene por hecha la notificación en el primer instante del día hábil siguiente al en que se generó. Es aplicable por analogía y en lo conducente la tesis de jurisprudencia 2A/J 71/2019, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se sostuvo que cuando el quejoso o el tercero interesado no cumplen con la obligación de consultar el sistema indicado dentro del plazo máximo de 2 días hábiles posteriores al envío de la determinación correspondiente, la notificación se tendrá por hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de dicho plazo. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 25 de 32. Registro Digital, 2028981. Tipo: aislada. Prueba pericial en amparo indirecto. Condiciones para que la persona juzgadora pueda repetir o ampliar de oficio cualquier diligencia relativa. Hechos: la persona quejosa promovió amparo indirecto ostentándose como tercera extraña a juicio en estricto sentido, en el que reclamó una diligencia de lanzamiento y desposesión de un inmueble el cual adujo es de su propiedad. Para acreditar la afectación ofreció la prueba pericial en topografía e identificación de inmuebles, la que fue admitida y desahogada. El perito oficial y el designado por aquella coincidieron en que el predio está sobrepuesto al terreno en el que se llevó a cabo la diligencia reclamada. Sin embargo, el perito de la tercera interesada consideró que no era factible identificar el inmueble defendido por la persona quejosa, por lo que concluyó que no existe sobreposición. El juez de distrito determinó que la persona quejosa acreditó su interés jurídico y justificó la afectación de su inmueble. En el recurso de revisión contra esa resolución se advirtieron deficiencias en el dictamen rendido por la perito oficial. Criterio jurídico: el juez de distrito puede repetir o ampliar de oficio cualquier diligencia vinculada con la prueba pericial en amparo indirecto, siempre que 1. El quejoso no hubiere tenido oportunidad de ofrecer pruebas ante la autoridad responsable, 2. Se ofreció, admitió y desahogó la pericial dentro de los autos del juicio constitucional, y 3. Existan aspectos dudosos o insuficientes o falta precisión en su resultado para formar convicción. Justificación: de la interpretación sistemática de los artículos 75 de la Ley de Amparo, 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria, se advierte la facultad de la persona juzgadora, cuando la quejosa no estuviera en posibilidad de ofrecer pruebas en el procedimiento de donde deriva el juicio de origen, de decretar en todo tiempo la repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se considere necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. La prueba pericial tiene la finalidad de que personas calificadas, con conocimientos especiales en una ciencia, técnica o arte, ilustren a la juzgadora en cuestiones que escapan a su pericia y conocimiento, necesarias para resolver la cuestión sometida a su potestad. Por tanto, ésta debe cumplir con todas las formalidades legales, por lo que corresponde al órgano de amparo no solo designar a un perito oficial, sino vigilar el cumplimiento de esas formalidades y corregir las deficiencias que a su juicio presente el dictamen, requiriéndose integrar los elementos e información para que lo ilustren en cuanto a la materia o especialidad solicitada y esté en condiciones de resolver el tema sobre el cual versa dicha opinión pericial respecto a la litis.
La facultad de repetir o ampliar diligencias probatorias no puede llegar al extremo de que la persona juzgadora se allegue o desahogue pruebas que por su naturaleza y hechos susceptibles de demostrar estén reservadas al interés particular de las partes. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 26 de 32. Registro digital, 2028984. Tipo, aislada. Recurso de queja en amparo directo. Procede contra el acuerdo de la autoridad responsable en el que deja sin efectos la suspensión del acto reclamado, al no haberse exhibido la garantía fijada dentro del plazo concedido. Hechos: la persona quejosa interpuso recurso de queja contra el acuerdo de la autoridad responsable, quien determinó dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado en amparo directo, en virtud de que no exhibió la garantía establecida como requisito de efectividad, dentro del plazo de 5 días que le fue concedido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el recurso de queja en amparo directo procede contra el acuerdo de la autoridad responsable que deja sin efectos la suspensión del acto reclamado, al no haberse exhibido la garantía fijada dentro del plazo concedido. Justificación. Si bien la fracción 2, inciso b, del artículo 97 de la Ley de Amparo, no prevé expresamente la procedencia del recurso de queja en amparo directo contra el acuerdo de la autoridad responsable que determina dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado por no haberse exhibido la garantía establecida como requisito de efectividad, debe tomarse en cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 119/2018, sostuvo que dicha porción normativa debe interpretarse con cierto grado de flexibilidad para colmar lagunas, a fin de propiciar el derecho a un recurso judicial efectivo, siempre que ello no desnaturalice el sistema de recursos del juicio de amparo, en el entendido de que la intención legislativa de ese medio de impugnación fue que procediera contra otras decisiones que la autoridad responsable emita sobre la suspensión del acto reclamado, y no solo respecto de las ahí enumeradas expresamente, porque esas decisiones podrían dejar sin materia el juicio de amparo o provocar inequidad entre las partes o afectaciones irreparables en sus derechos. Lo anterior, conforme a la interpretación funcional y flexible del precepto señalado, a la luz de los derechos humanos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la jurisdicción. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 27 de 32. Registro digital, 2028988. Tipo, aislada. Representante especial, coadyuvante, de niñas, niños y adolescentes en procedimientos administrativos y jurisdiccionales. Su designación no supone un desplazamiento de la representación originaria. Hechos: en un juicio de amparo indirecto promovido por un padre en representación de su hijo menor de edad sin que el juez de distrito haya solicitado de oficio su designación, se presentó una representante especial designada por la Unidad de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, IFDP, a efecto de aceptar y protestar el cargo, a quien se le requirió para que manifestara incumplimiento a qué requerimiento realizaba esa aceptación y protesta. En vía de desahogo se informó que la abuela del menor de edad pidió a la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, de la Ciudad de México que el caso fuera canalizado a dicho sistema y a su titular. Sin embargo, al considerar que ello sobrepasaba sus atribuciones, pidió el auxilio del Instituto Federal de la Defensoría Pública, dependencia que designó a dicha representante especial. Con esta información el juez de distrito tuvo por aceptado y protestado el cargo inconforme, el padre del menor de edad, por estimar innecesaria esa designación y que en el caso suponía el desplazamiento de su representación original y lo dejaba a él y al menor de edad en estado de indefensión, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la designación de un representante especial para un menor de edad en un procedimiento administrativo o jurisdiccional no supone un desplazamiento de la representación originaria y, en última instancia, se trata de un acompañamiento a esta última modalidad, de tipo coadyuvante, que en lugar de ocasionar un perjuicio supone un beneficio, pues la defensa de los derechos del menor de edad se ve reforzada. Justificación: lo anterior, porque el artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé 3 tipos de representación: originaria, coadyuvante y en suplencia, de tal manera que se garantice su protección constante y continua, independientemente de los conflictos que puedan surgir a partir de la figura de la patria potestad o de la condición/situación en la que se encuentren, es decir, que sin importar las circunstancias particulares, las autoridades administrativas o judiciales se aseguren de que cuenten con el derecho fundamental a su representación jurídica en procedimientos administrativos y judiciales y una posibilidad efectiva de ejercerlo. En respeto y atención al derecho a que sus figuras significativas les brinden protección,
la ley prevé que la originaria sea aquella que le pertenece a la familia y la vincula de manera directa a la patria potestad o a la tutela, la cual debe prevalecer respetando los derechos asociados a vivir en familia, del tipo que sea, y ser protegidos por ella, así como buscar todos los mecanismos para que ésta pueda representar a la niña, niño o adolescente en los procedimientos administrativos o judiciales. Por su parte, en la representación coadyuvante descansa la obligación de procurar todas las herramientas necesarias dirigidas a que la familia, así como la niña, niño o adolescente, participen en procedimientos judiciales o administrativos que cumplan con los estándares esenciales de protección. En ese sentido, quien la ejerza está obligado a estar presente en todos los procedimientos en los que participe su representado para que sea efectiva, por lo que al ser una figura de apoyo, en ningún momento puede suplir la voluntad de la niña, niño o adolescente /diagonal o de quienes ejerzan su patria potestad en última instancia. Lo anterior no impide que en casos en que considere que las decisiones u opiniones que se tomen afecten sus derechos, pueda alertar a las autoridades al respecto, quienes deberán resolver tomando en cuenta la integralidad de derechos de los menores de edad. Esta función es determinante para la consolidación de la niña, niño o adolescente como sujeto de derechos, en tanto permite que sus intereses estén protegidos mediante una representación independiente, especializada y proporcional reconocida en la ley desde un primer momento y no deja en manos de la autoridad judicial o administrativa la decisión sobre la necesidad o no de esta figura en cada caso. Finalmente, a diferencia de la representación coadyuvante, la denominada en suplencia funciona a modo de excepción, pues para poder ejercerla la persona destinataria debe carecer de representación originaria, es decir, únicamente cuando no exista una figura que pueda ejercerla o cuando haya sido suspendida por sentencia definitiva, no provisional, dictada por un juez competente, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México debe suplir esa ausencia con la finalidad de que los derechos asociados no dejen de ser observados y ejercerá su representación en procedimientos administrativos y judiciales. Al ser una situación de excepción, es necesario buscar todas las alternativas posibles dentro de la misma familia para que la niña, niño o adolescente pueda contar con su representación originaria. En ese sentido, la representación en suplencia funciona como último recurso y no puede ser decidida motu proprio por la Procuraduría, ya que es una situación que se decreta inequívocamente vía judicial. Hasta entonces, esa dependencia puede ejercer únicamente la representación coadyuvante. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 28 de 32. Registro Digital, 2028989. Tipo, aislada. Representante especial de una persona menor de edad en amparo. La omisión de la juzgadora de pronunciarse sobre la solicitud de hacer suya la demanda, constituye una violación a las normas del procedimiento que amerita su reposición. Hechos: en amparo indirecto la madre de una persona menor de edad, por sí en su representación, reclamó la fijación en el juicio natural del calendario de visitas con su progenitor. Al admitir la demanda, la persona juzgadora determinó que, ante la discrepancia en los intereses de los padres, era necesario designarle un representante especial en términos del artículo 8 de la Ley de Amparo, quien al apersonarse solicitó hacer suya la demanda en representación de la persona menor de edad. Empero, a esa solicitud le recayó un acuerdo en el cual solo se tuvieron por formuladas sus manifestaciones a manera de alegatos. Criterio jurídico: la omisión de la persona juzgadora en el amparo de pronunciarse sobre la solicitud del representante especial de una menor de edad, de hacer suya la demanda, constituye una violación a las normas del procedimiento que amerita su reposición. Justificación: la representación jurídica de niñas, niños y adolescentes en un proceso es fundamental para su adecuada defensa conforme a los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia, pues por su especial condición de sujetos de derechos en desarrollo de su madurez física y mental, no tienen reconocida capacidad jurídica plena y requieren el auxilio de personas mayores de edad. Los artículos 3 y 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 y 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconocen tres tipos de representación procesal para las personas menores de edad: a. La originaria, que le asiste a quienes ejercen la patria potestad o la tutela sustitutiva de ésta, y que tiene lugar como regla general en todo proceso; b. La coadyuvante, que asume el Estado, y que opera en cualquier procedimiento como acompañamiento a la originaria, sin sustituirla o desplazarla, a la que atañe un deber general subyacente de vigilar que no prevalezcan conflictos de interés entre los representantes originarios y las personas menores de edad, la cual está a cargo de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal y local, TICE, la que se establece en suplencia ante situaciones excepcionales,
a fin de sustituir o desplazar a la originaria para efectos del proceso, mediante su restricción, suspensión o revocación. Asimismo, la representación de una persona menor de edad en el amparo debe tenerse ejercida por el representante especial, en términos del artículo 8 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, la omisión de pronunciarse sobre la solicitud del representante especial de hacer suya la demanda de amparo presentada en representación de una persona menor de edad, constituye una violación a las normas que rigen el procedimiento del juicio de amparo, que amerita su reposición. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 29 de 32. Registro digital, 2028992. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto. El juez de distrito está facultado para que, atendiendo a las particularidades de cada caso, exima a las personas con discapacidad de otorgar garantía para que surta efectos cuando se decrete contra actos que afecten la posesión o propiedad de los bienes que detenten legalmente. Hechos: una persona con discapacidad motriz, por conducto de su representante especial, promovió amparo indirecto contra el emplazamiento y todo lo actuado en un juicio hipotecario y solicitó la suspensión de los actos reclamados, consecuencia de la sentencia que la condenó a la desocupación y entrega del inmueble respectivo. El juez de distrito concedió la medida cautelar y estableció como requisito de efectividad el otorgamiento de garantía bastante para cubrir los eventuales daños y perjuicios que se pudieran generar con el otorgamiento de aquella. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el juez de distrito está facultado para que, atendiendo a las particularidades de cada caso, exima a las personas con discapacidad de otorgar garantía para que surta efectos la suspensión definitiva que se decrete contra actos que afecten la posesión o propiedad de los bienes que detenten legalmente. Justificación: lo anterior, porque de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo, en los casos en que sea procedente la suspensión, pero ésta pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros si la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar por los perjuicios que con aquella se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Sin embargo, dicha regla debe modularse cuando los solicitantes de dicha medida cautelar sean personas con discapacidad que no tienen los medios para allegarse de los recursos económicos suficientes, dado que está de por medio su subsistencia y, por ello, no es dable imponerles una carga económica, pues es obligación del Estado proveer lo necesario para proteger los intereses de las personas con discapacidad, como lo señalan los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta manera, la obligación de otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros con el otorgamiento de la medida cautelar si la parte quejosa no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo, es una regla general que no debe aplicarse genéricamente, sino analizarse atendiendo a diversas circunstancias, entre ellas, cuando quien acude al juicio de amparo es una persona que presente una discapacidad que le impida contar con los medios para allegarse de los recursos económicos para poder subsistir por sí misma, pues aun cuando la ley de amparo no regula este supuesto, el juez de distrito se encuentra facultado para aplicar analógicamente la facultad discrecional conferida en el artículo 135, fracción 2, de la ley de la materia, conforme a la cual puede reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, si el monto excediera la capacidad económica de la persona quejosa, cuando ésta forma parte de un grupo vulnerable que amerita que se tome en cuenta su situación especial frente al proceso de amparo. Segundo Tribunal Colegiado del 17º Circuito. 30 de 32. Registro digital, 2028993. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede para que se otorgue a la persona jubilada por retiro forzoso un mínimo vital mientras se resuelve el fondo del asunto. Hechos: una persona servidora pública del Poder Judicial del Estado de Baja California solicitó que se le informara en qué forma recibiría su pensión por jubilación, y sin mediar respuesta, le fue comunicada su baja por retiro forzoso al haber cumplido 70 años de edad, por lo que promovió juicio de amparo indirecto en el que solicitó la suspensión para que se le fijara un mínimo vital para su subsistencia, la cual se le negó, al considerarse que de concedérsele la medida cautelar se le darían efectos constitutivos, propios y exclusivos del fondo del asunto. Criterio jurídico: es procedente conceder la suspensión solicitada para que se otorgue a la persona sujeta a retiro forzoso un mínimo vital económico del 30% del total de las percepciones que venía recibiendo ordinariamente, con el cual garantice su subsistencia, mientras se resuelve el fondo del asunto. Justificación:
cuando conforme a la apariencia del buen derecho se acredita la afectación patrimonial de la persona quejosa, en virtud de la terminación de su relación laboral por razón de retiro forzoso, con motivo de haber alcanzado la edad máxima permitida para ejercer el servicio público, está en condiciones de recibir un monto económico del 30% de sus percepciones ordinarias como mínimo vital, al demostrarse su interés suspensional. Esto, particularmente, al verificarse su situación de edad avanzada, los puestos en que se desempeñó en el servicio público y, destacadamente, las aportaciones que efectuó al fondo de pensiones respectivo, mediante deducciones en su nómina personal. Lo anterior, per se, no implica dejar sin materia el asunto en lo principal, puesto que, precisamente, garantiza que no esté en riesgo la dignidad humana del adulto mayor, ante una potencial afectación a su esfera jurídica, en tanto se resuelve el fondo del asunto, en el cual se analizará la constitucionalidad del acto omisivo reclamado. Máxime que los mecanismos destinados al retiro de la vida laboral activa constituyen una materialización del derecho a contar con un mínimo vital y del respeto a la dignidad humana reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destinados a la supervivencia en la edad avanzada, de acuerdo con una perspectiva de persona mayor, que amerita una protección estatal especial para identificar y subsanar posibles condiciones de vulnerabilidad, lo que evidentemente debe prevalecer en su caso. Primer Tribunal Colegiado del 15º Circuito. 31 de 32. Registro digital, 2028995. Tipo, aislada. Suspensión en el amparo. Las pruebas documentales que obren únicamente en el cuaderno principal, no pueden considerarse un hecho notorio al resolver el incidente relativo. Hechos, la persona juzgadora, después de conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo, oficiosamente ordenó requerir a las autoridades responsables las copias certificadas de las actuaciones del juicio, quienes manifestaron que mediante diversos oficios las remitieron para el expediente principal. Al resolver en la audiencia incidental se determinó que las copias del juicio natural remitidas al expediente principal serían valoradas como hecho notorio. Criterio jurídico: las pruebas documentales que obren únicamente en el cuaderno principal del juicio de amparo, no pueden considerarse un hecho notorio al resolver el incidente de suspensión. Justificación: en el artículo 143, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se regula la dilación probatoria en el incidente de suspensión del acto reclamado, al indicar que no serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de pruebas en el cuaderno principal. De su interpretación teleológica se concluye que como el expediente principal y el cuaderno incidental se tramitan por cuerda separada, las pruebas documentales que obren únicamente en el primero no pueden tomarse en cuenta para el segundo, de ahí que no pueden ser catalogadas como un hecho notorio al resolver sobre la suspensión, pues tal apreciación contradice la ratio legis del precepto citado. Considerar lo contrario desde la perspectiva de un argumento de reducción al absurdo equivaldría a sostener que la facultad del órgano jurisdiccional de solicitar documentos que considere necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva, prevalece sobre la diversa regla relativa a que las pruebas existentes en el expediente principal no deben tomarse en cuenta en el incidental, lo cual haría nugatorio el sistema probatorio diseñado y configurado por el legislador e incentivaría a que la persona juzgadora se sustituya en una actividad que es propia de las partes, quejosa y tercera interesada, en quienes radica la obligación de ofrecer las pruebas. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 32 de 32. Registro digital, 2028997. Tipo, aislada. Tercera extraña por equiparación. No tiene ese carácter en el amparo indirecto la persona jurídica cuyo accionista mayoritario titular del 99% de las acciones, compareció al juicio natural a defender sus derechos como demandado físico. Hechos: una persona moral promovió amparo indirecto por conducto de su representante legal, ostentándose como tercera extraña por equiparación y planteó no haber sido emplazada al juicio natural donde fue demandada. En la sentencia la persona juzgadora le negó tal carácter y sobreseyó en el juicio constitucional, porque su accionista mayoritario, quien cuenta con el 99% de las acciones, también fue parte demandada en el expediente primigenio y compareció a defender sus derechos como persona física. Criterio jurídico: no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación en el juicio de amparo indirecto, la persona jurídica cuyo accionista mayoritario titular del 99% de las acciones compareció al juicio natural a defender sus derechos como demandado físico. Justificación: el accionista mayoritario de una persona jurídica que cuenta con el 99% de sus acciones, tiene voluntad y decisión dominante en su órgano máximo, Asamblea General de Accionistas,
pues sus decisiones se adoptan por mayoría de votos y aquel tiene derecho a un voto por cada una de sus acciones, en términos de los artículos 77, 78 y 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si dicho órgano tiene facultades amplias de autodeterminación de la sociedad mercantil, entre otras, las de nombrar y remover a los gerentes, modificar el contrato social e, incluso, decidir sobre su disolución o intentar contra los órganos sociales o los socios las acciones que correspondan para exigirles daños y perjuicios, es decir, si sus decisiones pueden repercutir en la subsistencia de la persona jurídica, puede decidir lo relativo al nombramiento de apoderados, así como instruirlos para que acudan a un juicio. Por tanto, si la empresa está ligada en forma absoluta a la voluntad de dicho accionista mayoritario, es inconcuso que a través de él existió un conocimiento directo, completo y exacto del juicio natural, lo que resta el carácter de tercera extraña por equiparación a la persona jurídica quejosa. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.